Nacional, la radio pública. LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio. INTA Radio. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio semanal de INTA Radio Concepción por Radio Nacional y por FM Arenas. Un placer compartir con ustedes toda esta información de INTA a través de estas emisoras. Y también debo decirles bienvenidos a otras emisoras que retransmiten y que emiten esta señal. Radio Nacional de Gualeguaychú, Radio UNER, el Provincial Radio Online de la provincia de Buenos Aires, en Radio Factory, próximamente Génesis de Buenos Aires, Libertad de Rosario, y sé que hay otras emisoras también que lo están emitiendo por partes o en forma completa. Háganos saber que lo están haciendo. Para nosotros es un placer poder retransmitir el programa a través de ustedes y poder tener una audiencia mayor aún, poder tener una mayor llegada. Así que contentísimos de poder formar parte de la programación de sus emisoras y poder tener mayor llegada, como lo decía recién. No me quiero demorar más, empezamos un poquito más tarde, así que les comento, la agenda para la semana que viene, a través de YouTube y de las redes sociales, como siempre, manejo de lactancia en servicio de vacas y vaquillonas. Esto se va a realizar en el marco de las conferencias técnicas de la Estación Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay. Serán allí disertantes Juan Sebastián Vitoni y María Eugenia Munilla, ambos de INTA, en el caso de María Eugenia, INTA CONICET. Esto irá por el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay. Y si ustedes necesitan mayor información, por supuesto, pueden remitirse a la página web inta.gov.ar/Concepción, allí brindaremos toda la información. Esta jornada se va a realizar entonces el miércoles 14 de octubre de 14 a 15. En la agenda de la página oficial de INTA hay más información y allí también ustedes se pueden registrar o inscribir. Vamos a continuar con información de jornadas, porque también dentro de una semana más, es decir, el martes 14 de octubre, se va a llevar a cabo en el centro de la provincia de Entre Ríos, con la organización de las agencias de Villaguay y San Salvador, la ya tradicional jornada ganadera del centro entrerriano. En este caso es la 12ª edición. Allí los disertantes serán Martín Zamora, Sebastián Maresca y Eduardo Duto. Eduardo Duto es coordinador territorial de la zona centro por Cambio Rural, y con él conversamos y nos explica qué es lo que van a presentar allí los grupos de Cambio Rural. De parte de el programa de Cambio Rural, vamos a participar de la jornada ganadera virtual que está organizando la agencia de extensión de Villaguay, en la cual los grupos de Cambio Rural van a presentar la información productiva y económica de 2 años de los sistemas de cría de la provincia, donde vamos a dividir en el centro, el norte y el sur, como para tener más claridad de los datos. Pero lo más importante de todo es que queremos compartir con todos la información que vamos recabando y ver cuál es el margen de mejora que vamos teniendo año a año, y qué cosas van cambiando dentro de sus sistemas de producción, los productores de Cambio Rural, para mejorar sus sistemas de producción y de esta manera mejorar el resultado económico y obviamente la rentabilidad de las empresas, que es lo que en definitiva y en el fin buscamos, ¿no? Que mejore el sistema global para mejorar la rentabilidad global de la empresa. ¿Qué datos se pueden tomar como relevantes para poder anticiparlos hoy y que, bueno, vos vas a abordar en esta jornada? Bueno, normalmente lo que comparamos son los datos más importantes. En cuanto a la parte productiva, obviamente que la carga animal es muy relevante,
el porcentaje de destete que logran los sistemas también es sumamente importante. Esos dos son los que de alguna manera van ordenando los sistemas de producción, así que vamos a hacer mucho hincapié en esa parte, en el estado corporal de las vacas, cuando llegan a servicio, y desde el punto de vista económico, obviamente que vamos a hacer mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con el ingreso en función de la producción en kilos de carne por hectárea y en los gastos directos que incurren cada uno de los sistemas para ver cuál es realmente el resultado económico que se obtiene por hectárea en función de los distintos sistemas que hay hoy en la provincia. Entonces, hacemos una comparación y vemos cuáles son las diferencias importantes que hay en los sistemas. Hoy conviven en la provincia sistemas que tienen servicio continuo, otros que tienen servicio estacionado a 6 meses, otros que tienen servicios estacionados a 3 meses. Bueno, entonces vamos a ver qué diferencias hay entre esos tipos de servicios y cuáles son los que llegan al mejor resultado y por qué obtienen esto. Pero fundamentalmente haciendo hincapié en esas cosas importantes en cuanto a la carga, en cuanto al porcentaje de destete y el margen bruto de la actividad. Importantísimo, creo yo, porque no abundan los datos económicos en estas charlas. La jornada del Centro Entrerriano va a tener esta disertación de Edgardo Duto, en la cual se van a referir a estos temas que me parece interesantísimo para que lo puedan escuchar todos los productores, no solamente de Cambio Rural, sino todos los que se inscriban. Para finalizar, Edgardo, ¿qué son los grupos de Cambio Rural? Así brevemente. Los grupos de Cambio Rural, el Cambio Rural es un programa nacional que abarca la totalidad de la República Argentina, cuenta con 43 actividades distintas, o sea, hay cambio rural desde el Bolsón, en la provincia de Neuquén, hasta Salta, Norán, bueno, y desde lo que es Mendoza hasta lo que es Entre Ríos. Las actividades son muy diversas, son grupos de productores, con un mínimo de 8 productores, de ahí en adelante hasta más o menos 12, que se juntan con una problemática similar, con la idea de, trabajando en grupo, poder encontrarle solución a los problemas que tienen en sus sistemas productivos. Tienen un técnico que los acompaña, que se llama promotor asesor. Ese técnico normalmente los visita una vez por mes, y los ayuda desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista productivo, sino que también les ayuda desde el punto de vista económico, familiar, o sea, hace un poco un asesoramiento integral de la empresa, no solamente puntual de la actividad que desarrolla, sino que trata de ver al sistema en su totalidad y ver cuáles son los problemas que realmente lo están afectando a ese sistema para tratar de mejorar. Y bueno, las actividades que tenemos en Entre Ríos pasan por la citricultura, obviamente todas las ganaderías, la ovina, la bovina, la porcina, tenemos grupos de pecan, tenemos grupos hortícolas, hay un grupo de stevia que está en Concepción del Uruguay, bueno, grupos apícolas también, y grupos de actividades agrícolas, así que es muy diverso. Y bueno, una vez por mes tenemos también reuniones con todos esos técnicos para ir brindándole herramientas a ellos para que puedan atender cada vez mejor a los productores. Y parte de esas herramientas es esta información que ellos mismos nos brindan desde los campos de cada uno, y nosotros lo que hacemos es analizar esa información y devolvérsela para que puedan ayudar a sus productores en mejorar sus sistemas de producción. Y lo hacemos con todas las actividades, no solamente con la ganadería, lo hacemos con los tambos, con la apicultura, con todo, ¿no? Por supuesto que nuestro socio en el territorio es el INTA, todo lo que hacemos lo hacemos juntos. El ministerio, digamos, es el centro que nos nuclea, tanto el INTA como el programa pertenecen al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, y en el territorio, obviamente que el programa se coejecuta con el INTA. Ellos son nuestros socios estratégicos, los técnicos del INTA están permanentemente a disposición de todos los grupos y en cada una de las temáticas que necesiten abordar, bueno, ayudando desde todo punto de vista, incluso con ensayos a campo,
dando las charlas necesarias, visitando los grupos, asistiendo a los productores. Sin el INTA, digamos que el programa no se podría llevar al territorio, digamos. Así que obviamente que dependemos fundamentalmente, y es el INTA el que le da esa territorialidad, porque está en todos lados, ¿no? Y entonces tenemos las agencias de extensión que están desparramadas en toda la provincia de Entre Ríos y en todo el país, las que nos ayudan, digamos, a convocar, a encontrar los productores que se quieren juntar en grupos y demás. Así que somos totalmente un equipo de trabajo que estamos a disposición de los productores. INTA Radio en LT11. Era Eduardo Duto, coordinador territorial de la zona centro por Cambio Rural, quien nos anticipaba el tema que abordará en la 12ª jornada ganadera del Centro Entrerriano, que se va a realizar, como decíamos hace un momento, el martes 20 de octubre de 14 a 17 por vía digital, por canal de YouTube. Más información, inta.gov.ar/Concepción, allí tendrán toda la grilla de las actividades de esa jornada. Bien, venimos en un año complicado con el clima, y particularmente con lo que es precipitaciones, así que hemos recuperado a nuestro agrometeorólogo, Nicolás Baiban, que anda por San Salvador, se fue para San Salvador, allí está en la agencia de extensión de esa localidad, pero bueno, le hablamos por teléfono y le pedimos que nos cuente sobre los informes trimestrales de clima y qué se viene, qué es lo que va a pasar con las precipitaciones. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Un gusto poder retomar el contacto y poder brindar de vuelta esta información climática que siempre es tan demandada. El trimestre que pasó y que acaba de terminar, de julio, agosto y septiembre, terminó con un 23% menos en las precipitaciones. Es un trimestre que en general es seco, con pocas precipitaciones, pero a su vez terminó con menos de lo normal, en un acumulado de 129 milímetros, cuando para estos 3 meses se espera un acumulado, al menos en un año promedio, de 167 milímetros. Septiembre terminó con 75 milímetros y fue el primer mes en lo que va del año que supera el promedio histórico de cada uno de los meses. Las lluvias que hubo a principio de mes son las que mantuvieron un poco de humedad en el suelo a lo largo de todo el mes, pero hacia el final ya estas fueron agotándose en general en casi todo el territorio provincial, y en lo que va del año llevamos un acumulado de 555 milímetros, cuando para esta época en un año promedio deberíamos tener cerca de 800. Esa diferencia, que representa un 30% menos de precipitaciones, puede agravarse si con las condiciones de niña, de fase niña, como vamos a ver enseguida, traen menos precipitaciones de lo normal, como es esperado. A su vez, si comparamos el acumulado de septiembre de este año con el del año anterior, el 2019, tenemos una diferencia mucho mayor. El año pasado a esta altura teníamos un superávit de las precipitaciones de 400 milímetros, y te decía recién que en este año ya llevamos una diferencia negativa de unos 240 milímetros. En cuanto a las temperaturas, este año ha sido levemente más fresco que años anteriores, pero con muchas heladas. Hemos tenido un total de 46 heladas agrometeorológicas, que son aquellas que se registran con 3 grados o menos en el abrigo, cuando el promedio es de 42. Y las heladas meteorológicas han sumado un total de 19 en lo que va del año, y esperemos que ya no haya más, cuando el promedio en general para un año normal es de 9 heladas, es decir, cuando se registran 0 grados en el abrigo. Lo que se espera de acá en adelante, según el Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico climático trimestral de octubre, noviembre y diciembre, nos dice que las temperaturas estarían algo por encima del promedio, es decir, temperaturas medias mayores al rango promedio para el trimestre, que va de 18 a 23 grados, y las precipitaciones estarían un poco por debajo del promedio histórico. El promedio para este trimestre, octubre, noviembre y diciembre, es de 350 milímetros. Ya los modelos que pronostican el fenómeno del Niño y que empiezan a tener influencia en los pronósticos estacionales de lluvias, que indicaron que la Niña se empezó a establecer a mediados de septiembre y se mantendría al menos hasta febrero o marzo. Si bien es una niña que parece ser débil, de baja intensidad,
complicaría más la situación de escasez de agua que de por sí ya hay. En un año promedio, en un año normal, el trimestre de octubre, noviembre y diciembre tiene un acumulado de 350 milímetros y en los años niña el promedio es de 225 milímetros, es decir, un 35% menos de precipitaciones. De cumplirse este pronóstico, el año cerraría con alrededor de 780 milímetros en total, y eso son unos 360 milímetros menos si lo comparamos con un año normal, y casi 1000 milímetros de diferencia si lo comparamos con el acumulado del año pasado. Escuchás Interradio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Si escuchaste a Nicolás Baiman hace unos minutos, seguramente, surge un poco o genera un poco de preocupación, ¿no? Esto que nos comentaba de la menor cantidad de precipitaciones en promedio de estos últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque, en esta época estamos en momento de siembra de soja. Así que, qué mejor que hablar con Hernán Ferrari de Mecanización en INTA Concepción del Uruguay, quien nos señala los aspectos más importantes a tener en cuenta para una siembra exitosa en estas condiciones actuales. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente y estar nuevamente en tu programa, así que agradecido por la invitación. Sí, estamos en plena época de siembra de soja y viene bastante complicado porque estamos en un año niña, en una campaña niña, donde las lluvias vienen siendo bastante escasas. Hay zonas como la provincia de Entre Ríos, donde por suerte se están dando las lluvias bastante periódicas, o sea, semanalmente estamos teniendo 20 o 30 milímetros, pero la pampa húmeda núcleo, donde está la mayor producción, como es Santa Fe, Córdoba, noroeste de Buenos Aires, las lluvias vienen siendo bastante escasas y viene preocupando. Por lo tanto, vamos a tener que configurar a la sembradora para que aproveche a lo máximo posible la humedad que tiene el perfil del suelo, sabiendo o pensas de que las lluvias van a ser escasas. Tenemos que aprovechar el agua que guardamos durante el invierno para aprovecharla para la siembra de soja. Es por eso que lo primero que vamos a tener que configurar y donde más vamos a tener que tener cuidado en esta campaña es en el tren de siembra. Vamos a tener que seleccionar una cuchilla, o sea, el primer órgano activo del tren de siembra, que es la cuchilla que hace la microlabranza y corta el rastrojo. Esta va a tener que ser una cuchilla de ondulaciones tangenciales y simétricas, una cuchilla que conocemos como turbo, con pocas ondas. No tiene que tener más de 23 ondas para que permita hacer una buena microlabranza, una labranza que vaya entre 14 y 15 milímetros de ancho, cosa que después a los abresurcos puedan abrir el surco. Tenemos que imaginarnos que el suelo está seco en superficie, que la primera capita, los primeros 2 o 3 centímetros de profundidad del suelo está seco. Si nosotros no le rompemos, no le labramos al suelo esa primera capa, los abresurcos no van a poder formar el surco recorto y van a variar mucho la profundidad de siembra, impactando después demasiado en la velocidad temporal de emergencia. Por lo tanto, la cuchilla va a tener que ser de pocas ondulaciones y la profundidad a la cual va a tener que trabajar esta cuchilla va a ser prácticamente la misma que la profundidad de siembra, o 1 centímetro por debajo. Pero no nunca enterrarla hasta las masas, porque si no vamos a estar rompiendo, vamos a estar labrando muy por debajo de donde va a estar ubicada la semilla, y a la semilla, en esta oportunidad en año niña, la forma en que le va a llegar el agua va a ser por capilaridad. El agua va a ir ascendiendo, el agua que está en el perfil del suelo va a ir ascendiendo por el suelo, por capilaridad, y va a tener que chocarse con la semilla para poder embeberla y que ésta inicie su germinación. Si nosotros le rompimos por debajo de la profundidad de siembra el suelo a la semilla, el agua no va a poder ascender porque va a estar cortada la capilaridad. Entonces el agua nunca le va a llegar a la semilla, la germinación va a extenderse 3 o 4 días más tarde, la semilla va a captar agua solamente en un 15% de su superficie y vamos a estar perjudicando mucho la siembra por haber colocado la cuchilla hasta las masas. Entonces, cuchilla con pocas ondulaciones, que trabaje prácticamente a 1 centímetro por debajo de la profundidad de siembra. Por otro lado, nos vamos a ir a los abresurcos. Los discos abresurcos, vamos a tener que tener mucho cuidado en el punto de encuentro, en el lugar donde se encuentran los 2 discos formando una B corta.
ahí tienen que estar perfectamente encontrados. Si hay una separación entre disco y disco mayor a 1,5 milímetros, cuando estemos trabajando, cuando estemos conformando el surco, en vez de formarse una B corta perfecta, se va a formar una doble B. Y en estas situaciones de siembra con poca humedad es muy crítico que se forme una doble B, porque la semilla no va a quedar bien calzada en el fondo del surco como cuando es una B corta, sino que va a quedar calzada en una de las dos caras de la W, haciendo que pueda captar menos humedad, porque le va a quedar más cámara de aire, porque va a quedar más cortada la capilaridad. Entonces, mucho cuidado que la sembradora haga una verificación técnica antes de salir a sembrar, que los dos discos en el punto de encuentro estén lo más cerca posible. Si se están tocando, mucho mejor. No vamos a tener que usar en ninguno de los casos barra rastrojos, porque si usamos barra rastrojos, lo que vamos a estar haciendo es quitando ese rastrojo que está por encima de la cama de siembra, por lo tanto vamos a aumentar más la temperatura del suelo y vamos a aumentar la evaporación de la humedad del suelo. Entonces acá no lo necesitamos el barra rastrojo. La función del barra rastrojo es aumentar la temperatura del suelo para iniciar más rápido la germinación. Acá la temperatura la tenemos. Si quitamos el rastrojo, lo que hacemos es aumentamos la evaporación. Así que no hay barra rastrojo en esta oportunidad. Sí, vamos a necesitar un elemento contactador de semilla. El elemento contactador de semilla puede ser una colita de castor o lengüeta o una rueda contactadora de semilla. Para la siembra de gruesa y cuando estamos asociados a falta de humedad, el elemento que mejor funciona es una rueda contactadora de semilla. Porque la colita de castor o lengüeta muchas veces cuando el suelo tiene poca humedad termina desplazando a la semilla, termina resbalando sobre la semilla, la hace rodar y modifica la distribución espacial. En cambio la rueda va a buscar apretar la semillita para que se contacte bien en el fondo del surco y que ésta pueda absorber la humedad lo más rápidamente posible. Entonces, este es un elemento que debe existir, que tiene que estar en todas las sembradoras de siembra directa, más aún en los años con poca humedad o años niños como son estos. Ahora, el último elemento que hay que controlar son las ruedas tapadoras. Las ruedas tapadoras, en el caso de la semilla de soja, tengamos en cuenta que es un grano grueso, pero que muchas veces se comporta como grano fino. ¿Por qué? Porque la semillita es una pija, o sea, tiene que salir con la semillita para afuera, pero tiene muy poca fuerza de emergencia. No tiene la fuerza de emergencia que tiene un maíz, pero sí tiene un poquito más de fuerza de emergencia que un trigo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es conformar un pequeño camellón arriba del surco, tapar el surco y conformar un pequeño camellón. No muy alto porque venceremos la fuerza de emergencia, por lo tanto cruzaremos las ruedas tapadoras a una mitad de cruce, para que conforme un camellón que tenga alrededor de 2 centímetros y medio de altura. De esa manera vamos a evitar que se planche el suelo si llega a caer en algún momento una lluvia y después sale el sol, vamos a evitar que se planche. Al dejar el camellón se va a producir una rajadura por más que se intente planchar. Es una muy buena opción. Por el otro lado, tenemos que incorporarle a las ruedas tapadoras discos escotados. Vamos a ver que entre las variantes tenemos discos dentados y discos escotados. Los discos dentados son muy agresivos, van a trabajar muy profundo y nos van a secar la parte donde está la semilla. Además pueden llegar a fraccionarnos la semilla y a descalzarla. Por eso lo que vamos a optar es por discos escotados que hacen un trabajo más suave, muy uniforme y lo que nos va a permitir es aportar tierra de afuera hacia adentro y formar ese pequeño camellón. Sí tenemos que tener en cuenta que estos discos escotados tienen que estar ubicados del lado de afuera de las ruedas tapadoras, nunca del lado interno. Del lado interno pueden llegar a traccionar sobre la semilla y descansarla, pero a su vez al colocarlos del lado de afuera y al trabajar en la parte superficial del suelo, estamos removiendo la capita de arriba del suelo, esos primeros 2 centímetros del suelo, haciendo que ahora cortemos la capilaridad de ascensión del agua del suelo, pero arriba, por encima de la semilla. Entonces el agua que está queriendo subir y se está queriendo evaporar, se va a encontrar que arriba en la superficie la capilaridad está cortada, entonces el agua va a quedar ahí, no se va a poder evaporar y le va a quedar al costado de la semilla. Entonces va a aumentar, nosotros tenemos en nuestros ensayos que si colocamos los discos escotados del lado de afuera de las ruedas tapadoras, nos queda 60% más de agua útil para esa plántula que está desarrollando sus primeras radículas, y entonces la velocidad de desarrollo inicial de esa plántula va a ser mucho más acelerado que si colocamos del lado interno. Entonces todo este combo del tren de siembra
usar una cuchilla correcta, a la profundidad correcta, discos abresurcos que se estén bien encontrados en el punto de encuentro, un elemento contactador de semilla que afirme bien a la semilla en el fondo del surco, y unas zapadoras que conforman un pequeño camellón y que rompan la capita superficial del suelo, va a hacer que tengamos el éxito en la siembra de soja de esta campaña, una campaña muy complicada. Así que bueno, esto sería más o menos el resumen de lo que tenemos que lograr para ser eficientes en esta próxima siembra. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Escuchás Interradio NLT11 Nacional Concepción del Uruguay. Muy bueno, pero muy bueno el informe de Hernán Ferrari de mecanización de INTA Concepción del Uruguay. Te quiero contar que si te perdiste algún detalle, lo podés escuchar nuevamente en el canal de YouTube de INTA Argentina. Te metés ahí, en YouTube, INTA Argentina, y buscas la lista de reproducción INTA Radio Concepción. Ahí vas a encontrar todos los programas que venimos semanalmente presentando aquí en esta emisora. Y si no, si tenés otras opciones, redes sociales, o escribirnos un mensaje al 03442 644061, repito, 3442 644061. Ahí vas a poder escuchar nuevamente estos consejos de Hernán Ferrari o todos los programas anteriores, con todo el detalle de quienes estuvieron participando los mismos y acompañándonos viernes a viernes. Vamos a Concordia, porque allí se está organizando la Jornada Hortícola 2020, que se va a realizar próximamente, se va a realizar todos los jueves 15, 22 y 29 de octubre, y que tiene como objetivo fomentar el desarrollo sustentable de la horticultura en la región, difundiendo tecnologías de producción y de agregado de valor que permitan dar respuesta a demandas actuales de los mercados y los consumidores. Beatriz Díaz, de INTA Concordia, nos cuenta sobre la jornada. Estamos organizando una jornada hortícola, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos, AYANER, y la Estación Experimental de INTA Concordia. Esta jornada tiene por objetivo fomentar el desarrollo sustentable de la horticultura en la región, y en este año particular hemos tenido la idea de difundir cultivos, tecnologías de producción y de agregado de valor que permitan dar respuestas a las demandas actuales, tanto de los mercados como de los consumidores. Dada la situación que estamos atravesando de la pandemia, este año la jornada se desarrollará en forma virtual en 3 encuentros los días jueves 15, 22 y 29 de octubre de 17 a 20 horas. En el primer encuentro vamos a trabajar y a comentar la actualización en cultivos de cucurbitáceas. En el segundo encuentro, el día 22, vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías de producción, mercados y consumo. Y el día 29 sobre la actualización en cultivo de batata, que es un cultivo muy importante para toda la provincia. Esta jornada se va a transmitir por el canal de YouTube de INTA Concordia y no hace falta una inscripción previa. Para desarrollar un poquito más los contenidos de cada uno de los encuentros, podemos comentar que el día 15, jueves 15, en el que se va a hablar sobre la actualización en cultivo de cucurbitáceas, se van a exponer aportes de tecnologías en el cultivo de sandía. Posteriormente va a haber 2 charlas relacionadas con la selección de híbridos más adaptados para esta región, tanto de los cultivos de sandía, melón, zapallo y pepino. Y por último, una tecnología novedosa en la multiplicación de sandía, como lo es el uso de injerto. En el jueves 22
vamos a tratar las nuevas tendencias de producción, mercado y consumos, también organizado en 4 charlas en las que se van a tratar cómo la cuarentena ha afectado el consumo de frutas y hortalizas, cuáles son los cambios que se han registrado y las previsiones futuras, luego el agregado de valor en la producción frutihortícola, las nuevas tendencias que hay relacionadas con este tema en cuanto a la producción y el consumo, y luego vamos a tratar una hortaliza que está emergiendo en la zona, que es el cale, ¿sí? Es una hortaliza que se adapta bien a distintos tipos de suelo y condiciones, por eso la queremos proponer como una alternativa productiva, y como en la cuarta charla se va a tratar el tema de bioinsumos agropecuarios para como herramientas biotecnológicas para una producción sustentable. En el último encuentro, que va a ser el día jueves 29 de octubre, vamos a tratar la actualización en cultivos de batata, también con 4 charlas que van a constar de actualización en el manejo de cultivo de batata, el manejo de virosis también como principal limitante de los rendimientos de este cultivo. La tercera charla de este encuentro va a tratar sobre los costos de producción del cultivo de batata, y por último el manejo de batata en post cosecha, dando un panorama general y actualización sobre este cultivo tan importante para nuestra región. Voy a reiterar que no hace falta hacer una inscripción previa, que el evento es gratuito y esperamos a todos los que quieran acompañarnos por el canal de YouTube. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio, en LT11, Nacional. Escuchábamos a Beatriz Díaz de la Estación Experimental de Concordia, que nos contaba sobre la jornada hortícola que se va a realizar los jueves 15, 22 y 29 de octubre, próximamente ahora por canal de YouTube de INTA Concordia. Y un agradecimiento muy particular a Ivana Maldonado, comunicadora de la Estación Experimental de Concordia, quien semanalmente nos aporta información como esta, como la de la jornada hortícola 2020. Otro de los temas que hemos venido abordando en nuestros programas anteriores es el de seguridad laboral. Dentro de seguridad laboral, enfermedades zoonóticas, las que se transmiten a los seres humanos. Y en este caso es el turno de brucelosis, una de las zoonosis más habituales transmitidas a los seres humanos, y la cual nos comenta el médico veterinario de la Agencia de Extensión Rural de San Salvador, Héctor Skreyer. Hola, Gustavo. Un placer saludarte a vos y a tu audiencia de tu programa. Nuevamente desde acá de San Salvador con sugerencias técnicas para nuestros productores amigos ganaderos. En este caso el tema que vamos a abordar es brucelosis bovina. Es una enfermedad que afecta a nuestros rodeos, lamentablemente. Rodeos para producir carne y rodeos para producir leche, y tiene una importancia vital porque es una de las zoonosis más importantes a nivel mundial. Zoonosis quiero decir porque se transmite desde los animales al hombre, ¿no? Así que la importancia de su control, más allá de pérdidas económicas que ocasiona y demás, la importancia es la salud pública en este caso. Y somos nosotros, digamos, quienes, los técnicos, los productores que estamos en contacto con los animales, y los consumidores, en el caso de carne y leche, de ser susceptibles a adquirir esta enfermedad. Y no nos olvidemos que la brucela o brucelosis es una enfermedad que cuando entra queda en el organismo y no se va más. A pesar de los tratamientos en los cuales podemos bajar los niveles de títulos de anticuerpos, la brucela entra en la célula y queda como un parásito intracelular facultativo, y cuando nuestras defensas bajan por otras cuestiones, reaparece o recrudece la enfermedad. Héctor, una enfermedad muy sí. ¿Cuál es el motivo por el cual se generan los contagios? ¿Es por un manejo defectuoso, digamos, con no tomar las precauciones correctas? Básicamente las personas que se contagian son
en mayor porcentaje son los productores que están en contacto con los animales, el personal de campo y nosotros los técnicos veterinarios. Y fundamentalmente se producen los mayores contagios en el momento de asistir a un parto bovino, ¿no? Si la vaca está infectada, o sea, si es positiva a brucelosis o si está enferma, en ese momento que nosotros estamos ayudando a parir, ahí estamos en contacto con la brucela en su estado puro, digamos, ¿no? Es la mayor concentración de brucelosis en los animales se produce ahí en el útero y en el ternerito recién nacido. Por eso cuando vamos a asistir a un parto, una de las sugerencias nuestras siempre es tratar de estar cubierto por algún delantal, tener guantes, tener cuidado en las heridas, si tenemos heridas en las manos, ¿no? Porque la brucela entra justamente por ahí, o entra por piel, o en algún descuido tenemos un salpique en los ojos o en la cara y hay que tener muchísimo cuidado. Si esa vaca es brucelosis positiva, seguro que nos vamos a infectar ahí en ese momento de asistencia en el parto. ¿Se transmite de persona a persona también? No, por suerte y gracias a Dios no se transmite de persona a persona, ¿no? Las otras fuentes de contagio son, bueno, si comes un queso que viene de una leche que no ha sido pasteurizada, si tomás leche cruda o si tomás leche que ha sido mal pasteurizada, la brucela sí puede llegar a atravesar la barrera intestinal y ahí te contagia. Por eso por ahí el gran consejo es cuando se va de turismo, que nosotros por ahí solemos salir de turistas a la zona norte de nuestro país, donde se venden muchos quesos de cabra, justamente por ahí si no se tienen los rigores sanitarios de control, en ese queso puede ir una brucela y te puede estar comiendo una hermosa brucelosis. Hay que tener mucho cuidado entonces con los mercados. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Y fundamentalmente con la brucela de melitensis, que es la brucela que afecta a la cabra, que es la más patógena para las personas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, los síntomas de que generan las personas? En humanos te produce fiebre ondulante se llama, una fiebre que se da por la tarde generalmente, y después el acantonamiento de las brucelas en las articulaciones, dolores articulares y demás, que nos puede llegar a afectar también. Y si es muy agudo nos afecta al riñón. Así que a prestar fundamentalmente importancia a esto porque obviamente nos afecta la salud. Y ya les recuerdo que una vez que la bacteria entra al organismo, no se va más, o sea, se hace crónico, ¿no? Bien. Queda ahí acantonada. Y en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo es? El control es bastante riguroso, ¿verdad? El control básicamente, la autoridad o SENASA ha puesto especial énfasis en el desarrollo de la vacuna o de vacunación. Esa vacunación se da en terneras, que van a ser las futuras madres, entre 3 y 8 meses de edad. Ese es el rango de vacunación para la vacuna de brucelosis. En el caso de Entre Ríos, la vacuna de brucelosis es aplicada por la fundación que está a cargo de la vacunación, que en este caso es FUCOFA, y el vacunador es quien la aplica a las terneras en las campañas de vacunación de aftosa, va junto con brucelosis, ¿no? Entonces, insisto, se da en terneras de 3 a 8 meses y la vacuna anda muy bien, deja una muy buena inmunidad y se vacuna una sola vez en la vida del animal. Bien. Esa ternera vacunada teóricamente no se va a enfermar, ¿cierto? Y el único síntoma que tenemos nosotros en bovinos es el aborto. Por eso hay que tener especial cuidado a la hora de los partos, porque ahí nos podemos llegar a infectar. Y como siempre digo, hay muchos controles que se pueden hacer en el rodeo, como sangrado,
para ver cómo está la sanidad de nuestro rodeo en cuanto a brucelosis. Si hay un animal positivo, se lo debe separar y se lo debe enviar a faena, ¿no? Bien, ¿el sangrado se realiza cada cuánto tiempo? Mira, SENASA trató el año pasado de implementar un plan de saneamiento que abarcaba todos los rodeos, tanto bueno, el tambo ya lo tiene, hace muchísimo tiempo que vienen trabajando, los de tambo, y se hace cada 2 veces por año, ¿no? Obviamente, si te da en esos 2 sangrados, si te da libre el rodeo de brucelosis, se lo declara libre. Al declararse libre pasa a otra etapa, que haces solamente un sangrado por año. Bien. Pero al inicio deben ser 2 sangrados anuales. Decías que SENASA intentó, es un trabajo bastante complicado, ¿no? Intentó realizarlo para todos los rodeos, hacer un sangrado y ver cómo estaba el estatus en los rodeos de cría. Pero bueno, no se llevó a cabo porque diversas voces de los productores se levantaron y dijeron no queremos, y bueno, y después hubo un cambio de gestión a nivel gubernamental y bueno, se quedó frío. Pero lo real sería que se pudiera instaurar un plan de saneamiento para todos los rodeos bovinos de la República Argentina. La recomendación sería entonces adquirir productos debidamente fiscalizados, ¿no? Que no sean adquiridos en ferias donde no hay un control estricto y pueda surgir algún inconveniente con este tipo de productos. Claro. Generalmente nosotros acá en Entre Ríos tenemos, y ha tenido auge últimamente, ahora que decís la palabra feria, hay que tener muchísimo cuidado con la elaboración de los productos artesanales, como pueden ser la venta de queso o la venta de leche fluida. Si nos viene de un rodeo que ha sido saneado o que está al menos bajo el control o el asesoramiento de un médico veterinario, y bueno, es medio riesgoso lo que estamos consumiendo, ¿no? Así que a tener cuidado con eso. Bromatología de los municipios exige un control, por lo menos acá en nuestra zona, de esos productos. Así que bueno, a tener cuidado y tratar de adquirir productos que han sido justamente, que tengan un origen con una buena sanidad, digamos. Escuchábamos a Héctor Skreyer, que nos comentaba sobre las enfermedades zoonóticas, en este caso brucelosis, y hay un detalle más, algo sobre un premio a los productores libres de brucelosis en caso de tambos. Y bueno, como veníamos conversando, Gustavo, yo te quería hacer la aclaratoria que en el rodeo lechero o en los tambos de nuestra zona, o tambos de la República Argentina, la industria paga un plus al productor por estar libre de brucelosis. Entonces, los saneamientos son continuos en el tambo y cuando se detecta un animal positivo, el establecimiento lo elimina, lo debe eliminar de su rodeo, apartarlo y eliminarlo. Por lo tanto, los tambos siguen una línea de saneamiento. Eso lo establece SENASA, por supuesto. El profesional actuante en cada tambo, el médico veterinario, informa de los análisis de laboratorio y si el tambo comienza a dar libre, con 2 veces consecutivas que dé libre en todo su rodeo, SENASA lo estandariza y lo pone como un establecimiento libre y el cual es saneado una sola vez por año, o sangrado, ¿no? Eso nos da la chance a nosotros, ya que la industria le paga un plus al productor, de tener un rodeo libre, ¿no? Y con plus de ingreso a nuestro bolsillo, digamos, Héctor, el productor lácteo. 2 cosas, ¿no? te quería preguntar en base a lo que estábamos conversando. Primero, ¿en qué consiste el sangrado? Y por otra parte, si se detecta un animal con brucelosis, debe ser enviado a faena. Sí, el animal que es enviado a faena seguramente va a elaboración de conserva por la industria frigorífica. Y eso elimina el calor y la temperatura, elimina la bacteria, ¿no es cierto? Bien. Y en cuanto a lo que es sangrado,
es simplemente sacarle 5 centímetros de sangre a cada animal. Eso se deposita en un tubo de ensayo y eso va al laboratorio. Y el laboratorio lo que hace es buscar anticuerpos en el suero, digamos, que elimina esa sangre. ¿Ah? Cuando nosotros la dejamos en el tubo, esa sangre a temperatura ambiente coagula y libera un exudado que se llama suero. ¿Ah? Entonces el laboratorista lo que hace es buscar anticuerpos contra brucela por diferentes técnicas, ¿verdad? En ese suero. Si encuentra anticuerpos es porque la vaca está enferma. Por ahí se nos plantea a nivel de campo el gran problema de terneras que han sido vacunadas más allá de los 8 meses, que es lo que establece SENASA, y que por ahí pasa. Entonces nosotros vacunamos una ternera que tiene 10 meses y esa vacuna, el día que nosotros le hacemos el sangrado, nos va a dar positiva, pero es porque la vacunamos tarde, no es porque está enferma. Entonces hay otras técnicas a nivel laboratorio que te detectan el anticuerpo si es vacunal o si es propia de la enfermedad. Si es propia de la enfermedad, es una vaca enferma y se debe eliminar. INTA Radio en LT11. Hace unos días conversábamos con Claudia Lieberman, de Genética, del Departamento de Arroz y Secano, de la Experimental de Concepción del Uruguay, y nos comentaba sobre la importancia del arroz en nuestra dieta. Las provincias que más arroz producen en la República Argentina, y sobre las investigaciones científicas que se hacen en la Experimental de Concepción del Uruguay, las variedades de alta calidad, entre otros temas en esa primera charla. Nos quedó una segunda parte donde Claudia nos comenta sobre las características de las variedades, especifica cuáles son las variedades que se han liberado en INTA, las particularidades y las preferencias del mercado. Generalmente se prefiere el arroz largo fino, que es un arroz que cocina seco y suelto, antes que un arroz, por ejemplo, del tipo que se conoce como grano corto, que tiene un aspecto después de la cocción que se pegotea, ¿sí? Es redondito y se pegan entre sí los granos. Y por ejemplo, por eso es apropiado para elaborar comidas como el sushi. De hecho, el INTA, Concepción del Uruguay, tiene una variedad que es el Koji INTA, que es justamente destinado para la elaboración del sushi, o una de las comidas que se puede hacer. Otro de las variedades es el arroz arbóreo, que es un tipo de arroz doble, pero que tiene la particularidad de tener un centro blanco típico en el medio del grano, que no implica que sea un grano de mala calidad, sino que es típico de ese tipo de variedad. Es un grano como más gordito, ancho, grande, ideal para la comida tipo mediterránea, como la paella y el risotto. Y alrededor, justamente esa pancita blanca que tiene hace que absorba mejores los jugos y queda como más sabroso la comida. Por eso hablamos de una paella o un risotto. Dentro del largo fino, bueno, también tiene varias variedades largo fino, el grupo de mejoramiento que ha liberado, como por ejemplo la última fue el Menví, y hay otras también muy buenas que se siguen sembrando en gran proporción, no solamente en nuestro país, sino en países vecinos, como el Cambá y también el Puitá. Y si nos gusta, nos queremos deleitar de un guiso, por ahí un arroz con leche, elegiríamos un grano que a la cocción quede como quizás, o principalmente un arroz con leche, como una textura más cremosa. También INTA tiene una variedad del tipo doble, lo que conocemos como el doble Carolina, que es el Quirá, que es una de las variedades. También tenemos variedades elite o variedades que tienen mayor costo al mercado, como la variedad Intermatrix,
que proviene de variedades aromáticas. Cuando hablamos de estas variedades aromáticas no son no son típicas de nuestro país, porque nuestra cultura, vuelvo a reiterar, no está acostumbrada a comer estos arroces aromáticos. Estos arroces aromáticos no es que uno le agrega algo que los saborice, sino naturalmente son así. Tienen mayor proporción natural, no es que nada, es variedades que provienen de otros países. Los pakistaníes comen mucho de este tipo de arroz, que cuando uno los cocina libera como un olor a palomita o a pochoclo, diríamos. Y yo siempre digo que estas variedades están muy buenas por el aspecto de que por ahí, si nosotros queremos hacer un arroz blanco hervido, vieron que si nos olvidamos de ponerle sal no queda muy agradable, pero estos arroces aromáticos, que si nos olvidamos de colocarlo sal, quedan bastante más sabrosos porque quedan como ese gusto a pochoclo, un gusto similar, y en el ambiente cuando lo estamos cocinando también liberan ese aroma particular. Entonces por ahí para las personas hipertensas o demás vendría muy bien este tipo de arroz. Otra cosa muy interesante que por ahí el común de la gente quizás no nos preguntamos, o a veces me han preguntado, ¿qué es el arroz que no se pasa nunca? Yo hoy le nombré que una de las determinaciones que se hace en el laboratorio de calidad es justamente evaluar el tiempo de cocción. El tiempo de cocción de un arroz, nosotros, la verdad que muchas veces no lo consideramos, ¿no?, habitualmente en la cocina. Pero hay otros países que al comprar o al querer les da mucha importancia de que el arroz, por ahorro de energía, se cocine en el tiempo mínimo. Nosotros no le damos esa importancia, quizás porque somos poco consumidores. Ahora si cocinaríamos 100 a 110, por ahí no estaríamos fijando, ¿no?, en el consumo de energía para cocinar el arroz. Es ese arroz que el precocido o el parboil. Este arroz, antes de ser, vieron que yo les hablé de la calidad molinera. La calidad molinera consiste en eliminar, obviamente por un molino, la cáscara. Cuando eliminamos la cáscara queda el arroz tipo salvado, que nosotros lo llamamos así, que es como ese arroz marroncito. Ese arroz es el descascarado, el arroz salvado. Simplemente se le quitó la cáscara y no se pulió el grano. Vuelvo al tema del arroz parbolizado. El arroz parbolizado, antes de descascarar el grano de arroz, se somete a un proceso donde se le agrega vapor, ¿sí? Vapor, agua caliente, ¿no es cierto?, el vapor, y ese vapor caliente penetra a través de la cáscara y gelatiniza el grano de almidón, el gránulo de almidón, y ya queda precocido. Una vez que se hace este proceso, que es un proceso industrial, después se lo descascara. Entonces, ¿qué pasa? Ese granulito de almidón ya se gelatinizó, ya se cocinó por la penetración de ese agua caliente en forma de gas. Entonces, por eso que después no se pasa. Particularmente, a mí no me agrada tanto como el arroz sin parbolizar, pero porque tiene un sabor diferente, ¿no?, que el arroz que no ha sido parbolizado. En el arroz parbolizado, entonces, una vez que se insufla ese vapor de agua, que se gelatiniza, luego se seca y después se le aplica el proceso de molinería, en el cual se lo descascara. Por eso que tiene esa tonalidad más, diríamos, más amarronada o más amarillenta, pero a su vez todos los nutrientes, por ese proceso, todos los nutrientes que estaban en la cáscara pasan al grano de arroz, a la parte donde está el almidón.
Escuchás Interradio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Bien, esto ha sido prácticamente todo por hoy, ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de Interradio Concepción. Les recuerdo, toda la información la pueden volver a escuchar en el canal de YouTube de INTA Argentina. Buscan la lista de reproducción INTA Radio Concepción y allí van a encontrar todos los programas que se emiten semanalmente. Así que de esa manera, a través de las redes sociales, a través de la web o con un mensaje de WhatsApp al 3442-6440-61, te brindamos la información que nos puedas solicitar. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en 7 días. La próxima semana nos volvemos a encontrar en Interradio. El programa del INTA Concepción del Uruguay en el aire nacional de LT11 AM 1560.